Oras, esperas, pides dirección y lo que recibes es silencio. Y déjame decirlo de la forma más humana posible. Sé cómo duele, porque da la sensación de que estás hablando con el techo. Intentas mantener la fe, intentas mantener la postura, intentas no dramatizar, pero por dentro hay una incomodidad interna que no se va. La mente acelerada no se apaga. El corazón queda en alerta. La ansiedad empieza a empujarte por dentro y cuando te das cuenta, estás viviendo toda una vida con prisa y llamando a eso responsabilidad. Solo que hay un detalle que nadie te dice cuando estás en ese punto. Eso no es rebeldía, no es falta de fe, es cansancio, es agotamiento emocional, es sobrecarga, es cansancio mental acumulado, mes tras mes, decisión tras decisión, espera tras espera, intentando ser fuerte todo el tiempo. Y aquí voy a romper de entrada una creencia equivocada, porque esto va a liberarte y confrontarte al mismo tiempo. Tal vez Dios no esté en silencio. Tal vez tú estés esperando que Él hable de la forma equivocada. Creciste pensando que la dirección siempre viene con impacto, con ruido, con escalofríos, con algo que te sacude. Pero en la práctica, cuando estás en desorden interior, cualquier ruido parece dirección. Y cuando estás en ruido interior, cualquier silencio parece abandono. ¿Notas el contraste? Tú lo llamas silencio, pero puede ser solo interferencia. Es como intentar oír un susurro con la radio al máximo. La señal está ahí, la presencia está ahí, pero tu escucha está comprometida. No porque Dios haya dejado de hablar, sino porque estás demasiado cansado para percibirlo. Y déjame identificarse de forma muy directa, porque quiero alcanzarte donde estás. Hay personas sinceras, comprometidas, que oran de verdad, pero oran con la cabeza a 1000. Oran ya intentando adivinar la respuesta. Oran con expectativa equivocada. Oran con miedo. Oran con inseguridad. Oran huyendo del silencio, porque el silencio te obliga a enfrentar lo que estás evitando. Y entonces dices, Dios no me habla. Pero, ¿y si simplemente desaprendiste a escuchar? ¿Y si, en realidad, el problema no es la ausencia de dirección, sino el exceso de ruido por dentro? Hoy vas a entender por qué personas de fe, personas buenas, que quieren acertar, que quieren obedecer, sienten que Dios no les habla. Y más importante aún, ¿qué cambia cuando aprendes a escuchar de la forma correcta? No para volverte súper espiritual, no para coleccionar experiencias, sino para tener dirección práctica, claridad y gobierno interior en el día a día. Y ya te aviso, cuando esto encaja, muchas cosas que llamabas silencio de Dios pasan a tener otro nombre. Antes de cualquier cosa, necesito darte un posicionamiento que va a alinear tu expectativa y, al mismo tiempo, darte seguridad emocional. Este video no es para quien busca ruido espiritual, no es para quien quiere sensación, espectáculo, esa adrenalina religiosa que dura 15 minutos y desaparece en el primer problema del día. Este video es para quien quiere dirección, dirección práctica, dirección que puedes sostener un martes común, en una semana cansada, en un mes en el que parece que todo pesa. Dirección que no depende de emoción alta, sino de discernimiento claro. Porque el impacto impresiona, pero la claridad gobierna. Y si estás aquí, voy a asumir que ya no quieres vivir rehén del ruido interior. Quieres alineamiento. Y déjame traer una historia base, muy sutil, sin teología, solo como espejo. Hay un momento en la Biblia en el que un hombre que ya había visto cosas grandes, milagros, respuestas, manifestaciones, llega al límite emocional, llega exhausto, llega drenado, llega al punto en el que el cuerpo está de pie, pero el alma está sentada en el suelo. Y en ese lugar mira la vida y piensa, como mucha gente hoy, se acabó. Creo que Dios ya no me habla. Pero el problema nunca fue la ausencia de Dios. El problema fue otra cosa, más silenciosa y más común de lo que parece. Exceso de ruido por dentro, exceso de viento mental,
exceso de presión, exceso de prisa, exceso de expectativa equivocada. Y sé que esto puede tocarte de una forma muy específica, porque tal vez tú estés exactamente ahí, viviendo en proceso, viviendo en tiempo de espera, intentando ser fuerte, intentando acertar, pero con la mente acelerada y el corazón cansado. Tienes fe, pero estás sobrecargado. Amas a Dios, pero estás confundido. Quieres oír, pero tu atención está fragmentada. Y aquí está la noticia que confronta y consuela. El agotamiento no significa que estés lejos. Significa que estás sin descanso interior. Y sin descanso interior, empiezas a buscar en el lugar equivocado. Buscas dirección en el ruido. Buscas confirmación en la urgencia. Buscas paz en atajos. Pero la dirección no nace en la prisa. La dirección nace en la quietud. Y la quietud no es ausencia de problemas, es presencia de gobierno interior. Entonces lo que vamos a hacer aquí es muy objetivo. Te voy a mostrar por qué el viento de la ansiedad te confunde, por qué los terremotos emocionales no son confirmación, por qué el fuego del impulso no es dirección, y por qué el silencio suave es, en la práctica, un ajuste de frecuencia. Porque Dios no compite con tu ruido interior. Él te enseña a silenciar para que la claridad aparezca. Y cuando eso sucede, dejas de vivir intentando descifrar señales y empiezas a vivir con discernimiento. Ahora, si te viste reflejado aquí, cansado, confundido, emocionalmente acelerado, entonces quédate conmigo, porque la primera cosa que necesita ser enfrentada no es el mundo de afuera. Es lo que el cansancio está haciendo con tu percepción por dentro. Déjame empezar haciéndote una pregunta directa, casi incómoda. ¿Estás seguro de que es silencio o es solo el agotamiento hablando más fuerte? Porque hay un punto muy específico en el que el cansancio mental empieza a distorsionarlo todo. La percepción se vuelve turbia, la sensibilidad espiritual baja y la mente acelerada empieza a interpretar la ausencia de claridad como ausencia de presencia. Y ahí nace esa frase peligrosa: Dios no está hablando conmigo. Cuando, en la práctica, lo que está pasando es otra cosa. El gobierno interior está desorganizado. La sobrecarga emocional crea un ruido interior constante, una confusión silenciosa que consume atención, conciencia y discernimiento. Elías no llegó confundido a Horeb por falta de fe. Llegó agotado, drenado por el proceso, por el tiempo, por la espera demasiado larga sin descanso interior. El agotamiento no es debilidad espiritual, es falta de quietud. El cansancio emocional funciona exactamente como interferencia de señal. La señal sigue existiendo, la dirección no desapareció, pero la capacidad de escucha queda comprometida. Es como intentar oír un susurro en un ambiente donde tú mismo alimentas el ruido. Cuando el cuerpo está cansado, la mente entra en modo supervivencia. La ansiedad crece, el miedo se mezcla con la inseguridad y la incomodidad interna se convierte en prisa disfrazada de urgencia espiritual. Todo parece silencio porque todo está demasiado alto por dentro. No es que Dios haya dejado de hablar, es que la sensibilidad espiritual está anestesiada por el agotamiento. La huida del silencio se vuelve un hábito, porque quedarse en quietud exige enfrentar la propia desorden interior, y eso cansa aún más. La desconexión empieza ahí. Aquí está el punto práctico, simple y nada obvio. Tal vez no necesitas más respuestas, más señales o más confirmaciones externas. Tal vez necesitas menos sobrecarga emocional, menos prisa, menos ruido, menos expectativa equivocada de que la dirección siempre viene con impacto. A veces, el alineamiento empieza cuando reduces estímulos, desaceleras el pensamiento y reorganizas el tiempo. Dormir mejor, disminuir el exceso de información, silenciar notificaciones, caminar sin auriculares, escribir para organizar la mente, eso no es autoayuda vacía, es estrategia espiritual práctica, porque la presencia se percibe con atención, y la atención solo nace donde existe suficiente silencio para escuchar. Pero aquí surge algo aún más profundo,
porque incluso cuando el cansancio disminuye, mucha gente todavía confunde ruido con dirección. Y eso nos lleva al siguiente punto. Seamos honestos. Mucha gente no oye la voz de Dios. Simplemente no soporta la quietud del tiempo suficiente para percibir el susurro. Y entonces, cuando aparece el silencio, entra en pánico y lo llena con ruido interior. La mente acelerada empieza a fabricar urgencia y la ansiedad se vuelve una especie de viento fuerte por dentro. Tú llamas a eso presentimiento, pero muchas veces es miedo vestido de discernimiento. Y ahí es donde el proceso se vuelve peligroso. Confundes ruido con dirección, impacto con confirmación, prisa con propósito, porque el viento hace parecer que algo necesita ser decidido ahora, incluso cuando el tiempo aún no ha madurado. La expectativa equivocada es pensar que Dios va a gritar para competir con tu caos. Pero Dios no grita para competir con tu ansiedad. Él gobierna por el gobierno interior, no por el susto. Cuando estás en agotamiento, cualquier cosa parece señal y cualquier silencio parece abandono. ¿Pero lo notas? Eso no es falta de presencia, es falta de atención. Y la atención no nace en la sobrecarga, nace en la conciencia. El primer ajuste es admitir, el viento puede ser tú. Ahora déjame confrontarte con cariño, pero con firmeza. Hay gente que ora ya decidida. La persona pide dirección, pero en el fondo solo quiere autorización. Busca en el lugar equivocado, no porque no ame a Dios, sino porque está en desorden interior y quiere alivio rápido. El corazón corre, la mente corre, y la boca llama a eso fe, cuando muchas veces es huida del silencio. Y hay otro grupo aún más común, personas que piden señal mientras corren por dentro. Quieren escuchar, pero no quieren esperar. Quieren discernimiento, pero alimentan el ruido que ellas mismas produjeron. Oran con el celular en la mano, con 10 pestañas abiertas en la cabeza, con la ansiedad soplando escenarios. Y luego dicen, Dios no habló. ¿No habló o tú no tuviste quietud? Porque la sensibilidad espiritual no es magia, es músculo. Y el músculo necesita rutina, no desesperación. Cuando el viento interno domina, la dirección queda sofocada. Y lo peor, empiezas a confiar más en el impulso que en el alineamiento. Voy a darte un criterio práctico, bien aterrizado, para que lo uses hoy. Impacto no es orientación. No todo pensamiento fuerte es dirección. A veces es solo confusión con volumen alto. Antes de decidir, hazte 3 preguntas simples y respóndelas sin maquillaje. ¿Esto me trae paz o me trae prisa? ¿Esto organiza mi gobierno interior o aumenta mi desorden interior? ¿Esto me acerca a la presencia o me lanza a la sobrecarga? Si la respuesta es prisa, desorden, sobrecarga, no lo romantices. Puede ser ansiedad disfrazada. Y si quieres un método, haz un ayuno de ruido por 24 horas. Menos redes, menos noticias, menos opinión ajena, menos estímulo. No como castigo, sino como ajuste de frecuencia. Escribe en un papel lo que estás intentando decidir y sepáralo en hechos, miedos y responsabilidades. Porque el miedo grita, la responsabilidad orienta. Después, busca dirección práctica, un consejo maduro, una conversación con alguien estable y una noche de sueño decente. Te vas a sorprender de cómo el discernimiento aparece cuando el viento baja. Y aquí entra una parte que casi nadie te dice. A veces, el viento fuerte es tu hábito de anticipar el futuro. Sufres por cosas que ni siquiera llegaron y llamas a eso preparación. Pero eso se convierte en cansancio mental, en agotamiento, y empiezas a interpretar cualquier incomodidad como Dios empujándome. Calma, no toda urgencia viene de Dios, no toda incomodidad interna es un mandato. A veces es solo tu sistema nervioso pidiendo silencio, tiempo y espera. Y cuando no le das eso, buscas en el lugar equivocado. Compras por impulso, cambias por impulso, prometes por impulso. Relación, trabajo, ciudad,
iglesia, proyecto, todo se convierte en salida rápida para aliviar la ansiedad. Pero el alivio rápido no es dirección, es anestesia. La voz de Dios, muchas veces, viene como susurro consistente, no como viento que empuja. Y si no aprendes a desacelerar, vivirás rehén del ruido interior, creyendo que estás siendo guiado. Pero hay un detalle aún más serio. A veces lo que sacude no es viento, es terremoto. Y es exactamente ahí donde mucha gente se pierde. Y ese es el próximo tema. Presta atención a esto, porque aquí mucha gente cae. Cuando llega la crisis, altera tu percepción de lo que es dirección. Es como un terremoto interno, todo tiembla, todo parece urgente, y la mente acelerada grita, «Decide ya». Pero la crisis revela fragilidad, no revela camino. Expone grietas, pero no entrega un mapa. Y si no entiendes eso, confundes el temblor con la voz de Dios. Sientes miedo, inseguridad, ansiedad, y lo llamas convicción. Sientes incomodidad interna y lo llamas presión del espíritu. A veces es solo desorden interior pidiendo reparación, no una orden pidiendo acción. El problema es que, en el calor del proceso, la expectativa equivocada es querer que Dios te dé dirección con impacto. Pero el gobierno interior no se establece con susto, se establece con alineamiento. Y el alineamiento exige tiempo, espera y silencio, exactamente lo que la crisis intenta robar. Por eso, cuando estás en el terremoto, todo parece señal, y casi nada lo es. Déjame decirlo de forma muy directa. No todo lo que te sacude vino para guiarte. Hay cosas que sacuden porque estás cansado. Hay cosas que sacuden porque alimentaste demasiado ruido. Hay cosas que sacuden porque la sobrecarga se volvió rutina y el cuerpo empezó a cobrar. Y entonces buscas en el lugar equivocado, mensaje aleatorio, video aleatorio, opinión ajena, profecía del feed. Pero eso aumenta el ruido interior y disminuye tu atención. La presencia no desaparece, pero tu escucha se vuelve adicta al estímulo. Y ahí nacen las malas decisiones. No decides por dirección, decides para huir del dolor. La crisis se convierte en excusa elegante para la prisa. Es Dios empujándome. Pero Dios no te acelera para romperte después. Él sí te confronta, pero con discernimiento, no con confusión. El susurro orienta, el pánico empuja, y hay mucha gente viviendo empujada y llamando a eso fe. Ahora la parte práctica, porque no quiero dejarte solo en la teoría. Cuando estés en crisis, reduce el campo de decisión. La crisis amplifica todo. Tú necesitas estrechar. Haz una regla simple. No tomo decisiones permanentes en días de agotamiento. Primero, estabiliza lo básico. Sueño, alimentación, una conversación honesta con alguien maduro y silencio diario de 10 minutos. Te va a parecer poco, pero ahí es donde el gobierno interior empieza a volver. Luego, separa lo que es hecho de lo que es miedo. Escríbelo, de verdad, en papel. El miedo crea urgencia, el hecho pide estrategia. Después, busca dirección práctica. Un plan de 7 días, no una promesa de 7 años. La crisis ama los extremos. Déjalo todo o aguántalo todo. La sabiduría trabaja con pasos sostenibles y un detalle, si la decisión es buena, seguirá siendo buena mañana. No necesita ser tomada en el pánico de hoy. Cuando creas ese espacio, la sensibilidad espiritual vuelve a respirar. Y aquí viene el punto que casi nadie te dice. A veces, el silencio es protección. Quieres una respuesta inmediata, pero Dios te está librando de una decisión que tomarías por desesperación. El silencio no es desconexión. A veces es un freno amoroso, porque mientras estés en ruido interior, cualquier frase se vuelve dirección y cualquier sí se vuelve condena. La crisis te vuelve vulnerable a la expectativa equivocada de que si es Dios, será fuerte. Pero la presencia no necesita espectáculo, necesita espacio. Entonces, cuando venga el terremoto, no trates el temblor como llamado.
Trátalo como señal de que necesitas reorganizar la casa por dentro. Y cuando reorganizas, te das cuenta de que la dirección estuvo ahí todo el tiempo, solo estaba cubierta. Pero hay otra trampa aún más seductora: la emoción intensa. Cuando pasa el terremoto, mucha gente busca fuego para sentir algo, cualquier cosa, solo para no enfrentar el silencio. Y ahí el impulso se vuelve espiritual y la urgencia se vuelve fe. Después del viento y del terremoto, viene lo que a mucha gente más le gusta: el fuego. Porque el fuego da sensación de vida, de poder, de ahora sí. Pero el fuego también es el lugar donde el impulso se disfraza de propósito. Es esa emoción intensa que te da coraje por 5 minutos y consecuencia por 5 meses. Decides para aliviar, no para construir. Cambias para callar la ansiedad, no para alinear el gobierno interior. Y entonces lo llamas dirección, pero es solo urgencia emocional. Déjame darte una frase que necesitas guardar. El alivio rápido no es transformación. La transformación es proceso, tiempo, espera y una dirección práctica repetida en días comunes. El fuego te invita al atajo, el susurro te invita a la consistencia. Y la consistencia parece aburrida para quien vive con la mente acelerada. Pero es exactamente ahí donde la presencia suele trabajar. ¿Quieres ejemplos reales, de esos que duelen porque son verdad? Vamos. Relaciones. ¿Entras o sales para dejar de sentir soledad? No porque hubo discernimiento. Gastos. Compras para anestesiar la incomodidad interna. Y luego lo llamas merecimiento. Cambios bruscos. Cambias de trabajo, ciudad o proyecto porque estás en agotamiento y quieres un botón de reset. Promesas en la desesperación. Ahora sí voy a hacer todo bien, pero sin estructura, sin silencio, sin dirección práctica. Eso es fuego, bonito, caliente, intenso, pero corto. Y al día siguiente, el cansancio mental vuelve, la ansiedad vuelve y el desorden interior vuelve con ella. El problema no es sentir. Dios te hizo humano. El problema es ser gobernado por lo que sientes, porque sin gobierno interior, la emoción se vuelve volante. Y un volante en manos del miedo termina en accidente. Por eso Dios no te acelera para perderte después. Aquí va una prueba simple para separar fuego de dirección. La dirección produce claridad sostenible. El fuego produce euforia y confusión. Si la voz que crees haber oído te deja más ansioso, más apresurado, más sobrecargado, desconfía. La presencia puede confrontarte, pero no te desorganiza por dentro. Entonces haz lo siguiente. Cuando llegue la emoción intensa, no decidas, anótalo. Espera 24 horas y vuelve al mismo tema en quietud. Si es dirección, permanece. Si es impulso, desaparece o cambia de forma. Y en lugar de prometer nunca más, haz una dirección práctica pequeña. Si el problema es relación, busca terapia, consejería y establece límites claros. Si es dinero, crea un presupuesto simple y estudia lo básico. Tesoro Selic, CDB con liquidez diaria, fondo de emergencia. Si es mente acelerada, define horario para dormir y reduce el exceso de pantalla por la noche. ¿Te das cuenta? El discernimiento se vuelve hábito, no evento, y el hábito exige tiempo, proceso y espera, no fuego. Y aquí hay una ironía. Mucha gente dice que quiere oír a Dios, pero no quiere soltar el ruido que alimenta. Porque el fuego es cómodo, te da sensación de movimiento sin exigir alineamiento real. El silencio, en cambio, el silencio expone, muestra tu inseguridad, tu miedo, tu confusión, tu dependencia del estímulo. Por eso tanta huida del silencio. Pero el fuego no es la etapa final. Muchas veces es un disfraz del ruido interior. El corazón quiere algo grande, una prueba, un impacto. Pero Dios prefiere darte claridad antes que espectáculo. Y la claridad nace en un lugar específico. El silencio suave. No es ausencia, es ajuste de frecuencia. Es como si Dios dijera: no voy a competir con tu ansiedad, te voy a enseñar a desacelerar. Y cuando aprendes, la escucha cambia.
dejas de buscar en el lugar equivocado. Porque, al final, el corazón del video es este: el susurro que solo aparece cuando el viento, el terremoto y el fuego se callan. Déjame mostrarte algo que parece simple, pero cambia el juego. A veces no estás viviendo silencio de Dios. Estás viviendo demasiado ruido interior para percibir la presencia. Por eso tanta gente describe la vida espiritual como confusa, bloqueada, desconectada. No es que Dios haya desaparecido, es que tu atención se volvió un recurso secuestrado. Y cuando la atención es secuestrada, la escucha se vuelve intento, y el intento cansa. La persona ora, intenta, fuerza, insiste, pero por dentro está sobrecargada, cansada mentalmente, ansiosa, con la mente acelerada, creando escenarios, haciendo cuentas, anticipando rechazos, anticipando pérdidas. Y entonces ocurre un paradoja. Cuanto más intenta escuchar, menos escucha. Porque el esfuerzo nace de la prisa y de la expectativa equivocada de que la dirección viene con volumen. Pero Dios rara vez gobierna con gritos. Él gobierna con gobierno interior. La dirección más segura suele venir como susurro, como convicción tranquila, como claridad que no hace show, pero organiza. Y eso incomoda a quien huye del silencio, porque el silencio no entretiene. El silencio revela cuánto miedo tienes de quedarte contigo mismo, cuánto tu inseguridad necesita estímulo, cuánto tu corazón anda buscando en el lugar equivocado lo que solo se percibe en quietud. Piensa conmigo en una analogía muy real. ¿Alguna vez intentaste usar GPS con la radio al máximo? ¿Alguien hablando a tu lado y el celular vibrando cada 5 segundos? El camino está ahí, la dirección está ahí, pero pierdes la salida, te equivocas de retorno, entras en la calle equivocada y luego dices, este GPS no sirve. Pero el problema no es el GPS, es el ruido. Y así funciona la sensibilidad espiritual. No es una lámpara que se enciende cuando quieres, es una frecuencia que aprendes a captar. Y lo que mucha gente llama silencio de Dios es, en la práctica, un corazón sin alineamiento. Alimentas ruido todo el día. Preocupaciones, comparaciones, opiniones, timelines, urgencias, conversaciones cruzadas, promesas que hiciste y no cumpliste. Y luego quieres que, en 5 minutos de oración, Dios compita con todo eso. Pero Dios no compite con tu ansiedad. Él te invita a reducir el ruido. Y reducir el ruido no es volverte monje, es recuperar el control de la propia mente. Es cambiar reactividad por conciencia. Es crear un lugar interior donde el discernimiento pueda respirar. Porque mientras estés en desorden interior, cualquier cosa puede parecer dirección. Un video, un sueño, una frase suelta, una sensación. Buscas en el lugar equivocado porque estás desesperado por claridad. Pero la claridad no nace de la desesperación. Nace del tiempo, del proceso, de una espera bien vivida, de esa espera que no es pasiva, es intencional. La espera que trabaja por dentro. Ahora quiero darte algo extremadamente aplicable, de esos que puedes hacer hoy sin necesitar sentir escalofríos. Haz lo siguiente. Durante 7 días, elige un horario fijo, pueden ser 10 minutos, y crea un ritual simple de silencio. Sin música, sin video, sin estímulo, sin contenido espiritual. Solo tú y Dios, y un cuaderno. Al principio va a salir mal, ya te aviso. Va a subir la ansiedad, va a subir la confusión, va a aparecer la lista de lo que necesitas resolver, va a aparecer el miedo, va a venir esa sensación de incomodidad interna. Eso no es señal de que no funciona. Es señal de que estás encontrando el ruido que venías tapando con distracción. Luego haces 3 etapas. 1. Respira y escribe todo lo que está gritando en tu mente, sin filtro. 2. Separa en 3 columnas. ¿Qué es hecho? ¿Qué es miedo? ¿Qué es responsabilidad? 3. Haz una pregunta objetiva. ¿Cuál es la dirección práctica de hoy, no del año? La dirección práctica de hoy puede ser:
pedir perdón, organizar una conversación, dormir temprano, resolver una pendiente, poner un límite, hacer un presupuesto, retomar un hábito saludable. Eso es gobierno interior. Y nota esto, cuando empiezas a actuar con responsabilidad, el ruido interior disminuye. No porque los problemas desaparezcan, sino porque tu interior gana estructura. Entonces la escucha cambia. Dejas de buscar señal y empiezas a percibir dirección. Y déjame contarte algo que ya vi pasar con mucha gente, y conmigo también, en fases de agotamiento. La persona dice que quiere oír a Dios, pero en el fondo lo que quiere es alivio inmediato para no enfrentar el proceso. Quiere una frase poderosa que lo resuelva todo, sin tocar la rutina. Pero Dios te ama demasiado como para darte un atajo que te mantenga igual. Por eso el silencio suave es el lugar donde nace la claridad. Porque el silencio no es ausencia, es ajuste de frecuencia. Es como si Dios dijera, no voy a hablar más fuerte, voy a enseñarte a escuchar mejor. Y cuando aprendes a escuchar mejor, te das cuenta de que muchas cosas que llamabas voz de Dios eran solo tu ansiedad intentando controlar el futuro. Y muchas cosas que llamabas silencio de Dios eran solo tu mente acelerada impidiendo la percepción de la presencia. Pero aquí entra la parte más madura y tal vez la más incómoda. ¿Por qué Dios prefiere darte claridad y no impacto? ¿Por qué no hace un show, una señal, un fuego, un terremoto, solo para acabar con tu duda? La respuesta tiene todo que ver con desarrollo personal, con decisiones sostenibles y con el tipo de vida que vas a construir. Y eso es exactamente lo que vamos a desmenuzar en el próximo punto. Hay una pregunta que casi nadie hace, pero que cambia completamente la forma en que entiendes la dirección espiritual. ¿Por qué Dios rara vez habla de forma impactante, espectacular, inconfundible, como imaginamos? La respuesta es más profunda y más incómoda de lo que parece. El impacto impresiona, pero no sostiene. El impacto emociona, pero no gobierna. Crea recuerdo, no estructura. La claridad, en cambio, trabaja en otro nivel. Reorganiza el gobierno interior, alinea la conciencia, calma la mente acelerada y devuelve el sentido de dirección práctica. Dios no está interesado solo en convencerte de algo, está interesado en formarte. Y la formación exige proceso, tiempo y espera. Si Dios resolviera todo con impacto, vivirías dependiente de eventos fuertes, señales extremas y emociones intensas. Pero eso no genera madurez, genera adicción espiritual. La persona empieza a buscar en el lugar equivocado, esperando siempre algo grande, cuando en realidad lo que más necesita es aprender a escuchar el susurro que organiza el día común. La claridad no emociona al principio, estabiliza. Y la estabilidad es algo que mucha gente confunde con frialdad, cuando en realidad es madurez espiritual. Observa cómo el impacto casi siempre viene acompañado de prisa. Es esa sensación de ahora o nunca. Decide ya. Si no lo haces hoy, lo pierdes. Eso conversa directamente con el miedo, la inseguridad y la ansiedad. La claridad, en cambio, curiosamente no te empuja, te llama. No acelera el corazón, organiza el pensamiento, no aumenta el ruido interior, lo reduce. Por eso tanta gente huye de la claridad, porque la claridad quita la excusa del caos. Cuando todo está confuso, puedes equivocarte y decir, no se podía saber. Cuando todo está claro, necesitas asumir responsabilidad. Y la responsabilidad pesa más que la emoción. Dios prefiere la claridad porque la claridad genera decisiones sostenibles. Decisiones que puedes mantener cuando pasa el entusiasmo, cuando llega el cansancio, cuando el día es común, cuando nadie está mirando. El impacto puede hacerte empezar algo, pero solo la claridad te hace continuar. Y aquí está un punto clave. Dios no compite con tu ruido interior porque no quiere gobernarte por choque, sino por alineamiento. Quiere que sepas por qué estás haciendo algo, no solo qué estás haciendo. Y eso exige una mente entrenada para escuchar, no para el espectáculo. Ahora llevemos esto al suelo de la vida real,
porque claridad sin práctica se vuelve discurso bonito. Si quieres decisiones más alineadas, empieza cambiando el criterio. En lugar de preguntar, ¿qué siento ahora?, empieza a preguntar, ¿qué sostiene mi vida dentro de 6 meses? La claridad piensa a mediano plazo. El impacto solo piensa en el ahora. En términos prácticos, si estás decidiendo algo grande, relación, cambio, proyecto, inversión, observa si esa decisión nace en quietud o en agotamiento, si nace en silencio organizado o en sobrecarga emocional. Un ejercicio simple. Escribe la decisión y responde 3 preguntas objetivas. ¿Esto aumenta o reduce mi desorden interior? ¿Esto exige madurez o solo valentía momentánea? ¿Puedo sostener esta elección sin necesitar estímulo constante? Si la respuesta apunta a más confusión, más ansiedad, más necesidad de validación externa, probablemente estás reaccionando al impacto, no respondiendo a la claridad. Y la claridad casi siempre viene acompañada de pequeñas acciones consistentes. Organizar la rutina, alinear las finanzas, establecer límites, cuidar el cuerpo, reducir distracciones. Parece poco espiritual, pero es exactamente ahí donde el discernimiento madura. Porque la claridad no cae del cielo lista. Se construye cuando creas espacio para que exista. Y aquí está la verdad que cierra este ciclo, pero abre algo aún mayor. Dios no quiere solo que oigas una voz. Quiere que te conviertas en alguien capaz de sostener lo que oyó. Por eso prefiere claridad a impacto. El impacto crea dependencia. La claridad crea autonomía con responsabilidad. El impacto impresiona un día. La claridad gobierna una vida. Cuando aprendes a silenciar, a desacelerar, a lidiar con tu cansancio mental, a reducir el ruido que alimentas, algo cambia por dentro. La atención vuelve, la escucha se afina y la dirección deja de ser un misterio angustiante para convertirse en un camino posible. Dejas de buscar en el lugar equivocado y empiezas a percibir que la presencia siempre estuvo ahí, esperando que ajustaras la frecuencia. Pero ahora viene el momento más importante de todos. ¿Qué haces con todo esto? ¿Cómo transformar la claridad en práctica diaria y no solo en entendimiento? Porque escuchar sin aplicar se convierte en frustración espiritual. Y es exactamente en ese punto donde la decisión deja de ser teórica y pasa a ser personal. Y eso es lo que necesita ser confrontado en el cierre. Llegaste hasta aquí, así que voy a tratarte con la seriedad que esto merece. Porque quien se queda hasta el final no está buscando entretenimiento, está buscando dirección. Y ahora quiero reinterpretar tu dolor de la forma correcta, sin romantizarlo y sin empujarte a una culpa que no te ayuda. Si pasaste por ese periodo en el que oraste, esperaste, pediste y pareció que solo recibiste silencio, presta atención. No era falta de fe. No estabas débil en el sentido moral. No estabas menos espiritual. No era castigo. Dios no te estaba castigando por alguna falla secreta como un juez impaciente dejándote en el vacío. Y, principalmente, no era abandono. El abandono es cuando alguien te deja. Y Dios no es ese tipo de presencia que desaparece cuando te vuelves difícil de manejar. Lo que estaba pasando era más humano y más común de lo que imaginas. El cansancio estaba distorsionando la percepción. La mente acelerada estaba creando ruido interior. La ansiedad estaba soplando viento dentro de ti. Y cuando el corazón está en ese estado, el silencio parece más grande que la presencia. Interpretas todo como Dios no habla, cuando en realidad Dios nunca necesitó gritar. Tú solo necesitabas recuperar la escucha. Por eso quiero darte esta frase como ancla, no como efecto de video. Dios no dejó de hablar. Tú solo estabas demasiado cansado para escuchar. Y cuando entiendes eso, algo cambia inmediatamente. No es emoción, es reorganización interior. Dejas de acusarte y empiezas a alinearte. Sales de la expectativa equivocada del impacto y entras en el camino de la claridad. Y déjame darte una esperanza sólida, sin exagero, sin promesa vacía. No perdiste el tiempo.
Sé que muchos días miraste tu espera y pensaste, estoy atrasado, debería estar más adelante, debería haber entendido antes. Pero la verdad es que, muchas veces, Dios usa el proceso para construir discernimiento que no tendrías de otra forma. Porque la dirección sin madurez se vuelve confusión. La respuesta sin gobierno interior se vuelve impulso. Y Dios no te da claridad para que te sientas poderoso un día. Te da claridad para que construyas una vida sostenible. Así que, si pasaste por noches de silencio, por días de confusión, por periodos de desorden interior, eso también puede ser preparación. Preparación para discernir mejor, para no confundir ruido con dirección, para no confundir urgencia con propósito, para no confundir fuego emocional con transformación real. Ahora quiero cerrar esto de la forma más práctica posible. No sirve de nada decir, entendí, si sigues viviendo igual. Lo que cambia tu vida es lo que practicas cuando nadie está mirando. Así que aquí va tu próximo paso, simple y profundo. Desacelerar es un acto de fe. Silenciar es un acto de madurez. Recuperar la atención es recuperar la escucha. Y recuperar la escucha es recuperar el alineamiento. No necesitas empezar en grande. Necesitas empezar consistente. 10 minutos de quietud al día, un ayuno de ruido, una rutina mínima, un ajuste de sueño, un límite para aquello que te acelera. Eso es dirección práctica. Eso es gobierno interior. Y con el tiempo, vas a percibir algo que hoy parece imposible. La claridad empieza a nacer de nuevo. Y ahora quiero hacer un ritual aquí contigo, porque el compromiso público cambia el juego. No es para agradarme, es para que te posiciones delante de ti mismo. Comenta aquí, voy a desacelerar para escuchar con claridad. Y si este video habló contigo, no fue por casualidad. Esto no es suerte, es encuentro. Así que suscríbete, activa las notificaciones y acompaña estos mensajes. Porque cuando aprendes a escuchar de la forma correcta, tu vida empieza a entrar en alineamiento de una manera que no depende de la emoción, sino de la claridad.